Muy buenas a todos. Seguramente os acordaréis que en anteriores vídeos hemos comentado de ir a arreglar el ordenador de mis primos. Pues muy bien, ha llegado el día. Hola. Buenas. ¿Hay alguien normal aquí? Sí, yo. Es que mi hermano es un poco raro. Vamos a montar si eso. Bueno, como ya sabéis, vamos a montar el ordenador de mis primos y vamos a aprovechar para hacer un poquito el paso a paso del montaje de un ordenador completo. Vamos a montar pieza por pieza, montaremos todo el equipo desde cero. Placa base suelta, memoria RAM, todo, absolutamente todo, incluso el procesador y el disipador. Es muy probable que ya hayáis utilizado algún disipador, querráis limpiarlo y volverlo a montar. Es algo bastante fácil, con un poquito de alcohol, si tenéis isopropílico muchísimo mejor. Pero con alcohol normal y corriente también, no hay ningún problema. A veces nos podemos ayudar con un poquito de alcohol y algún bastoncillo para los oídos. ¿Es muy difícil montar un procesador? Pues no, la verdad es que es bastante fácil, solo hay que tener algunos cuidados para no estropear los pines. En el caso de los AMD, los pines van en el mismo CPU. En el caso de Intel, suelen tener los pines en el mismo zócalo. Igualmente hay que evitar romperlos, sea CPU, AMD o Intel. ¿Cómo se monta? Pues al final el zócalo tiene una posición única en la que no nos podemos equivocar. Tampoco hay que hacer ningún tipo de fuerza. Si nos fijamos, aquí hay una pequeña muesca, como una flecha, que esa flecha la encontramos también en el procesador, concretamente aquí en esta esquinita. Habrá que hacer coincidir esta esquina con la que está marcada en el zócalo. Los pines son realmente frágiles. Es muy importante no doblarlos. Solo tenemos que liberar esta palanca y colocar con mucho cuidado el procesador encima. Él va a entrar él solo por su propio peso. No hay que hacer ningún tipo de fuerza. Ya se ve rígido. Bajamos la palanca y ya tenemos montado el procesador. El siguiente paso que podemos seguir es el de aplicar la pasta térmica.
Procedemos a poner una pequeña cantidad en el medio del procesador. Los zócalos AM3 y AM4 son bastante sencillos. Tiene una especie de horquilla en la cual sujetas al soporte del zócalo por un lado, esa misma hace presión y en el otro lado tienes un mecanismo para hacer palanque que apoye con la fuerza suficiente. Vamos a seguir por la caja. Aquí tenemos varias opciones. Podemos instalar la fuente de alimentación o podemos montar la placa base. En este caso montaremos la placa base. Dependiendo del tipo de placa que tengas, tendrás que colocar más o menos soportes de este tipo. Para poner o quitar más soportes podemos utilizar una llave de Allen. Estas de vaso son mucho más cómodas. Para mayor comodidad, voy a proceder a retirar el ventilador trasero. Procedo a presentar la placa para ver si requerirá algo más de tornillería. Y sí. Es probable que cuando compres una caja venga con tornillería adicional para tú poder poner los que necesites. Pero bueno, a mí me quedan algunos sueltos y así no utilizo la bolsa. Estos soportes es normal que tengan un tacto un poco duro. Están hechos para que cuando tú atornillas y vuelvas a aflojar no te lleves el soporte, sino te lleves solo el tornillo. Antes de meter definitivamente la placa base tendremos que poner la placa esta. Mucho cuidado de no ponerla boca abajo, tiene su posición. Ahora sí presentaremos la placa y tendremos en cuenta los tornillos que hemos colocado. Si tenéis un útil para presentar los tornillos será un poco más fácil, y si no lo tenéis pues con la mano. Una vez fijada la placa base, voy a proceder a montar la fuente de alimentación. Aquí la tenemos, más que suficiente para el equipo que vamos a montar. Una posible pega que estoy viendo en esta caja es que por la forma de atrás puede impedir que le cambie sin tener que desmontar la placa base el backplate del procesador. O sea, si quieres cambiar esto, para poder poner, por ejemplo, uno de refrigeración líquida, posiblemente pues tienes que desmontar la placa base entera.
Una vez tenemos atornillada la fuente, pasaremos los cables. ¿Qué sucede con las memorias RAM? ¿Cómo se montan? No es complicado. Realmente, por un lado, tienes una mella que está descentrada, no está justo en el centro, con lo cual ya te da una pista. Igual que aquí está en esta posición, si te fijas en la placa base, también está descentrada, evidentemente, si no, no podrías encajarla. Con lo cual eso ya te obliga a ponerla bien. ¿Qué ocurre cuando hay que poner múltiples memorias, múltiples módulos? Pues para que se logre activar el doble canal, tienen que estar colocadas concretamente en unos slots. No pueden estar en el que tú quieras. El manual de la placa ya te dice dónde hay que poner en cada caso. Pero normalmente si es por ejemplo el A1, se conecta con el B1. O sea, 1 con 1. Si pones el A2, pues tienes que conectar la otra stick, la otra galleta de memoria, en el 2 también. O mucho más fácil que todo esto. Normalmente las placas base suelen emparejar por colores. Tienes que poner con el mismo color memorias que sean idénticas si es posible. De hecho, incluso si puedes comprarlas a la vez, mucho mejor. Para que no tengan diferentes latencias y bueno, ciertas incompatibilidades. Luego es fácil. Las pestañitas hay que dejarlas abiertas. Y solo con presionar, ¡clac!, ya se cierran solas. La tarjeta gráfica. ¿Qué tenemos que saber? Pues básicamente la tarjeta gráfica pues tiene un puerto PCI Express de 16 espigas y son fáciles de reconocer. Llevan un seguro que tienes que dejar abierto. Normalmente siempre hay que montar la gráfica lo más pegada al procesador posible.
Una vez insertada la gráfica, pondremos de nuevo con mucho cuidado el pasador. Esta tarjeta gráfica requiere alimentación adicional PCI de 8 pines. A veces vienen separado, pero si te fijas tiene una pequeña moldura para encajarlo y sumar los 8 pines. Hemos dejado aquí el disco duro sólido, tiene unos tornillitos para montarle. El disco duro mecánico tiene su hueco por aquí abajo. Es curiosa esta caja. Otra posible complicación es el tema de los cables de la caja a la placa base, pero realmente no es tan complicado. Si tienes el manual de tu placa, podrás encontrar más fácilmente los conectores especiales. En este caso, los voy a buscar a mano. También es difícil de ponerlos mal, porque tienen una serie de ranuras o pines bloqueados que no te van a permitir colocarlo donde no tiene que ir. Para empezar, uno que salta mucho a la vista es el USB 3, este enorme. Perfecto. Detalle un tanto importante, no hay que olvidar de montar un ventilador. Bueno, y ordenando un poquito los cables, os queda un poco más despejado. Al final, lo más importante, la línea roja que tiene que guiarnos para evitar liarla con los cables, básicamente es la de evitar que los cables lleguen a algún ventilador. Como los cables lleguen a tocar un ventilador y bloquearlo, podemos tener problemas serios de temperatura en algún componente. Podemos llegar a quemar algo, mínimo el ventilador. Luego, pues te lo puedes currar más o menos para que el flujo de aire sea muchísimo más fluido. Bueno, pero sobre todo el tema de lo de no bloquear los ventiladores. ¿Se os ocurre algo más satisfactorio que despegar una de estas pegatinas? Y ya lo tenemos. ¿Te gustaría conocer su rendimiento? ¿Tienes alguna sugerencia o duda? Me gustaría poderla leer en la caja de comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, no seas egoísta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.